Suma Teológica, parte 1, Senio Ae, cuestión 78. La malicia como causa del pecado. Ahora vamos a tratar de la causa del pecado por parte de la voluntad, esto es, de la malicia, que coanosu, y en cuanto a esto, se plantean 4 problemas. ¿Puede uno pecar por verdadera malicia? Esto es, de propósito. El que peca por hábito, peca por verdadera malicia. El que peca por verdadera malicia, peca por hábito. El que peca por verdadera malicia, peca más gravemente que el que peca por pasión. Artículo 1. ¿Peca alguien por verdadera malicia? Lat. Objeciones por las que parece que ninguno peca de propósito o por verdadera malicia. 1. La ignorancia se opone a la intención calculada, mas todo, hombre, malo es ignorante, según el filósofo. Y Prof. 14:22 dice, yerran los que obran el mal. Luego ninguno peca por verdadera malicia. 2. Además, en el capítulo 4 de Div, dice Dionisio que ninguno obra intentando el mal, mas esto es lo que parece ser pecar por malicia. Intentar el mal pecando, pues lo que está fuera de la intención es como accidental y no califica al acto. Luego ninguno peca por malicia. 3. La misma malicia es pecado. Sí, pues, la malicia es causa de pecado. Se seguiría que un pecado es causa de otro pecado hasta el infinito, lo cual es absurdo. Ninguno pues peca por malicia. Contra esto está lo que dice Job 34:27. Como de propósito se apartaron de Dios y no quisieron comprender sus caminos. Pero apartarse de Dios es pecar. Luego algunos pecan de propósito o por verdadera malicia. Respondo. El hombre, como cualquier otro ser, tiene naturalmente el apetito del bien. Por ello, el que su apetito se desvíe hacia el mal sucede por causa de alguna corrupción o desorden en alguno de los principios humanos, pues así se da el fallo en las acciones de los seres naturales, mas los principios de los actos humanos son el entendimiento y el apetito, tanto racional, que se llama voluntad, como el sensitivo. Así pues, en los actos humanos, el pecado, como puede acontecer a veces por falta del entendimiento, ma'abish, gear, y cuando se peca por ignorancia y por falta del apetito sensitivo, ninahuve, gear. Cuando uno peca por pasión, así también puede darse por falta de la voluntad, que es el desorden de la misma. El desorden de la voluntad está en amar más lo que es un bien menor, mas es lógico que uno prefiera sufrir detrimento en un bien menos amado por poseer otro más amado. Como cuando uno, aun a sabiendas, quiere sufrir la amputación de un miembro para conservar la vida, que ama más, y de este modo, cuando una voluntad desordenada ama más un bien temporal, y guiar una las riquezas o el placer, que el orden de la razón o de la ley divina, o el amor de Dios, o algo semejante, se sigue que quiere sufrir menoscabo en alguno de los bienes espirituales para poseer algún bien temporal. Ahora bien, el mal no es otra cosa que la privación de algún bien, y así es como uno a sabiendas quiere un mal espiritual, el cual es mal simplemente, por el que queda privado del bien espiritual, para poseer un bien temporal. Por eso se dice pecar por cierta malicia o de propósito, como eligiendo el mal a sabiendas. A las objeciones 1. La ignorancia, en efecto, a veces excluye el conocimiento por el que uno sabe plenamente que lo que hace es malo, y entonces se dice que peca por ignorancia, mas a veces excluye el conocimiento por el que uno sabe que esto ahora es malo. V. Cuando se peca por pasión, pero a veces excluye el conocimiento por el que uno sabe que este mal no hay que soportarlo para conseguir aquel bien, sabiendo, sin embargo, que eso es malo. Así se dice que ignora el que peca por verdadera malicia. Nadie intenta el mal por sí mismo. Puede intentarse para evitar otro mal o para conseguir otro bien, como hemos dicho. En sol. Y en tal caso uno preferiría conseguir el bien directamente intentado, sin sufrir detrimento de otro bien. Por ejemplo, algún lascivo que quisiera gozar del placer sin ofender a Dios. Mas propuestas las dos cosas, prefiere incurrir en la ofensa de Dios, pecando, que verse privado del placer.
La malicia por la cual se dice que uno peca puede entenderse de la malicia habitual. En este sentido, el filósofo llama malicia al hábito malo, como virtud al bueno, y así se dice que uno peca por malicia porque peca por la inclinación del hábito. Puede también entenderse de la malicia actual, y así se dice que uno peca por malicia en cuanto que peca por la elección del mal, o también que se llame malicia alguna culpa precedente, de la cual nace otra subsiguiente, como cuando uno impugna por envidia la gracia fraterna, y entonces no es que una cosa sea causa de sí misma, sino que el acto interior es causa del exterior, y un pecado es causa de otro pecado, pero no hasta el infinito, pues se puede llegar a algún primer pecado que no es causado por algún otro anterior, como es claro por lo dicho antes, punto 75 a 4 a de 3, artículo 2. El que peca por hábito, ¿peca por verdadera malicia? Lat. Objeciones por las que parece que el que peca por hábito no peca por verdadera malicia. Tinio Uano. El pecado cometido por verdadera malicia parece que es gravísimo, mas a veces se comete algún pecado leve por hábito, cuando se dice una palabra ociosa. Luego, no todo pecado que procede de un hábito procede de verdadera malicia. Además, los actos que proceden de un hábito son semejantes a los actos que engendraron el hábito, como se dice en el segundo de los éticos, mas los actos que preceden a un hábito vicioso no se cometen por verdadera malicia. Luego tampoco los pecados que proceden de un hábito se cometen por verdadera malicia. 3. Cuando uno comete un pecado por verdadera malicia, se alegra después de haberlo cometido, según aquello de Prov 2.14. Quienes se alegran cuando obran mal, y se regocijan en las cosas pésimas, y esto, porque a cada uno le es agradable conseguir lo que busca, y hacer lo que en cierto modo le es connatural por el hábito. Mas los que pecan por hábito se duelen después del pecado cometido, pues, como se dice en el libro 9 de los Éticos, se llenan de pesar los depravados, esto es, los que tienen un hábito vicioso. Luego los pecados que proceden de hábito no se cometen por verdadera malicia. Contra esto está que se llama pecado de verdadera malicia al cometido por elección del mal. Ahora bien, para cada uno es elegible aquello a lo que se inclina por su propio hábito, como se dice en el libro sexto de los Éticos, a propósito del hábito virtuoso. Luego, el pecado cometido por hábito es pecado de verdadera malicia. Respondo, no es lo mismo pecar teniendo un hábito que pecar por hábito, pues el usar el hábito no es necesario, sino que depende de la voluntad del que lo tiene. De ahí que el hábito se defina diciendo que es aquello que usa uno cuando quiere. Y así como puede ocurrir que, teniendo uno un hábito vicioso, proceda a un acto virtuoso, porque su razón no está totalmente corrompida por el hábito malo, sino que queda íntegro algo de ella, de lo cual proviene que el pecador haga algunas cosas buenas. Así también puede ocurrir que uno, teniendo un hábito, a veces no obre por medio de él, sino por la pasión que se levanta o también por ignorancia, mas siempre que usa el hábito vicioso, necesariamente peca por verdadera malicia, porque al que tiene un hábito le es de suyo amable lo que es conveniente según el propio hábito, pues se le hace con natural en cierto modo, en cuanto que la costumbre y el hábito se convierten en una segunda naturaleza, mas lo que le conviene a uno según el hábito vicioso es algo que excluye un bien espiritual, de lo cual se sigue que elija uno el mal espiritual para conseguir un bien que le es conveniente en conformidad con su hábito, y esto es pecar por verdadera malicia. Por tanto, es evidente que quien quiera que peca por hábito, peca por verdadera malicia. A las objeciones 1, los pecados veniales no eliminan el bien espiritual, que es la gracia de Dios o la caridad, de ahí que no sean males en sentido absoluto, sino sólo relativamente, y por eso sus hábitos tampoco pueden ser males absolutos, sino relativos. Los actos que proceden de los hábitos son semejantes específicamente a los actos con que se generan los hábitos. Sin embargo, difieren de ellos como lo perfecto de lo imperfecto, y tal es la diferencia del pecado cometido por verdadera malicia y el pecado cometido por alguna pasión.
Quien peca por hábito siempre se alegra de aquello que obra por el hábito mientras use el hábito. Pero como puede no usar el hábito, sino pensar en otra cosa con su razón, que no está totalmente corrompida, puede ocurrir que, no usando el hábito, se duela de lo que cometió por el hábito. Sin embargo, es frecuente que estos tales se duelan del pecado, no porque de suyo les desagrade el pecado, sino por algún daño en el que incurren por él. Artículo 3. El que peca por verdadera malicia, ¿peca por hábito? Lat. Objeciones por las que parece que el que peca por verdadera malicia peca por hábito. 1. Dice el filósofo en el libro quinto de los Éticos que no es cosa de cualquiera hacer lo injusto de la manera que lo hace el injusto, esto es, por elección, sino sólo del que tiene el hábito. Pero pecar por verdadera malicia es pecar por elección de lo malo, como hemos dicho. A. 1. Luego pecar por verdadera malicia no es más que del que tiene el hábito. Du. Además, Orígenes, en el libro Hiperiarchon, dice que no se arruina y se pierde uno repentinamente, sino que necesariamente decae uno paulatinamente y por partes. Pero la mayor caída parece ser el que uno peque por verdadera malicia. Luego, el que uno llegue a pecar por verdadera malicia no ocurre al principio enseguida, sino por una larga costumbre, por la que puede engendrarse un hábito. 3. Siempre que alguien peca por verdadera malicia, es necesario que la voluntad misma se incline al mal que elige. Mas por la naturaleza de esta misma potencia, el hombre no se inclina al mal, sino, por el contrario, al bien. Luego, si elige el mal, debe ser por algo que sobreviene, que es la pasión o el hábito. Pero cuando uno peca por pasión, no peca por verdadera malicia, sino por debilidad, como hemos dicho, que... Setsetia 3. Luego, siempre que uno peca por verdadera malicia, tiene que pecar por hábito. Contra esto está el hecho de que, como sea el hábito bueno a la elección de lo bueno, así sea el hábito malo a la elección de lo malo. Mas a veces uno que no tiene el hábito de la virtud elige lo que es bueno según la virtud. Luego también a veces uno que no tiene el hábito vicioso puede elegir el mal, lo cual es pecar por verdadera malicia. Respondo. La relación de la voluntad con el bien no es la misma que con el mal, pues por la misma naturaleza de su fuerza se inclina al bien de la razón como a su objeto propio. De ahí que todo pecado se diga contra la naturaleza. Luego, el que la voluntad se incline por elección hacia algún mal debe acontecer por otro motivo. A veces ocurre por falta de la razón, como cuando uno peca por ignorancia, mas a veces por el impulso del apetito sensitivo, como cuando peca por pasión. Mas ninguna de estas dos cosas es pecar por verdadera malicia, sino que sólo peca uno por verdadera malicia cuando la voluntad por sí misma se mueve al mal, cosa que puede acontecer de dos modos. El primero porque el sujeto tiene alguna disposición corrompida que le inclina al mal, de modo que según esa disposición le es a uno cuasi conveniente y semejante alguna cosa mala, y a ésta, por razón de la conveniencia, tiende la voluntad como a un bien, pues cada cosa de suyo tiende a lo que le es conveniente. Tal disposición corrupta, o es algún hábito adquirido por la costumbre, que se convierte en una segunda naturaleza, o es una disposición mórbida por parte del cuerpo, como en el que, por la corrupción de la naturaleza en sí mismo, tiene ciertas disposiciones naturales a algunos pecados. En segundo lugar, acontece también que la voluntad, removido algún impedimento, tiende por sí misma a algún mal. Por ejemplo, se retrae de pecar, no porque el pecado de suyo le desagrade, sino por la esperanza de la vida eterna y por temor del infierno. Desaparecida la esperanza por la desesperación o el temor por la presunción, se sigue el que peque por verdadera malicia, como sin freno. Así, pues, es claro que el pecado de verdadera malicia siempre presupone en el hombre algún desorden, que sin embargo, no siempre es un hábito. Por consiguiente, no es necesario que quien quiera que peca por verdadera malicia peque por hábito. A las objeciones. 1. Obrar como el injusto. No solo es hacer cosas injustas por verdadera malicia, sino también con placer y sin resistencia grave de la razón, la cual no es propio sino de aquel que tiene el hábito. Da.
No llega uno enseguida a caer de modo que peque por verdadera malicia, sino que se presupone algo, lo cual no siempre es un hábito, como hemos dicho en Sol 3. Aquello por lo que la voluntad se inclina al mal no siempre es un hábito o una pasión, sino algunas otras cosas, como hemos dicho en Sol 4. No es semejante la razón de la elección del bien y la de la elección del mal, porque el mal no se da sin el bien de la naturaleza, mas el bien puede darse perfectamente sin el mal de la culpa. Artículo 4. Quien peca por verdadera malicia, peca más gravemente que quien peca por pasión. Lat. Objeciones por las que parece que quien peca por verdadera malicia no peca más gravemente que quien peca por pasión. 1. La ignorancia excusa de pecado total o parcialmente, pero es mayor la ignorancia en aquel que peca por verdadera malicia que en el que peca por pasión, pues el que peca por verdadera malicia sufre la ignorancia del principio, que es la máxima, como dice el filósofo en el libro Septie de los Éticos, pues tiene una estima equivocada del fin, que es el principio en las cosas prácticas. Luego es más excusable quien peca por verdadera malicia que quien peca por pasión. 2. Además, cuanto mayor es lo que le impulsa a uno a pecar, tanto menos peca. Como es claro por el que se hunde en el pecado por un mayor ímpetu de la pasión, mas el que peca por verdadera malicia es impulsado por el hábito, cuyo impulso es más fuerte que el de la pasión. Luego el que peca por verdadera malicia peca menos que el que peca por pasión. 3. Pecar por verdadera malicia es pecar por elección del mal, mas quien peca por pasión también elige el mal. Luego no peca menos que quien peca por verdadera malicia. Contra esto está el hecho de que el pecado que se comete de propósito por eso mismo merece un castigo mayor, según aquello de Job 34, 26, 27. Como a impíos, los hirió en el lugar de los que ven la luz, los que se apartaron de él como de propósito, mas la pena no se aumenta sino por la gravedad de la culpa. Luego el pecado se agrava por el hecho de cometerse de propósito, esto es, por verdadera malicia. Respondo, el pecado cometido por verdadera malicia es más grave que el pecado cometido por pasión por una triple razón. Primero, puesto que el pecado consiste principalmente en la voluntad, tanto más grave es el pecado, en igualdad de condiciones, cuanto el movimiento pecaminoso es más propio de la voluntad. Mas cuando se peca por verdadera malicia, el movimiento pecaminoso es más propio de la voluntad, que se mueve por sí misma al mal, que cuando se peca por pasión, como movido a pecar por un cierto impulso extrínseco, por donde el pecado se agrava por el hecho mismo de ser por malicia. Y tanto más cuanto mayor fuere la malicia, mientras que disminuye el que es por pasión, y tanto más cuanto más vehemente fuere la pasión. Segundo, porque la pasión, que inclina a la voluntad a pecar, pasa pronto, y así el sujeto, arrepentido del pecado, vuelve pronto al buen propósito, mas el hábito con que el hombre peca por malicia es una cualidad permanente, y por eso el que peca por malicia permanece más tiempo en el pecado. De ahí que el filósofo, en el libro Septie de los Éticos, compare al libertino, que peca por malicia, con el enfermo crónico, y al incontinente, que peca por pasión, con el enfermo ocasional. Tercero, porque el que peca por verdadera malicia está mal dispuesto en cuanto al fin mismo, que es el principio en las cosas prácticas, y así su falta es más peligrosa que la de aquel que peca por pasión, cuyo propósito tiende al buen fin, aunque tal propósito se vea interrumpido de momento por la pasión, mas siempre es pésimo el que falte el principio. Por lo tanto, es evidente que el pecado que procede de verdadera malicia es más grave que el que proviene de la pasión. A las objeciones. 1. La ignorancia de la elección, en la que se funda la objeción, ni excusa ni aminora el pecado, como hemos dicho anteriormente. Quirositos, de Tisa 3 y 4. Por consiguiente, una tal mayor ignorancia tampoco hace que sea menor el pecado. 2. El impulso proveniente de la pasión respecto de la voluntad es como del exterior, mas por el hábito la voluntad se inclina como desde el interior. Luego no hay paridad. 3.
Una cosa es pecar eligiendo y otra cosa es pecar por elección. Pues el que peca por pasión, peca ciertamente eligiendo, pero no por elección, porque la elección en él no es su primer principio del pecado, sino que es inducido por la pasión a elegir lo que no elegiría sin la pasión. Mas quien peca por verdadera malicia, elige el mal por sí, o sin presión, del modo dicho, A1. Y por eso, la elección que está en el mismo es principio del pecado. Por esto se dice que peca por elección.